Hola, buenas tardes a todos. Voy a invitar a mis acompañantes de hoy, a mis invitadas. A ver, por aquí tenemos a una y a la otra. Venga, envía. Nada, buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos una vez más en nuestros directos sobre salud mental. Esta noche hemos cambiado el horario. Buenas, Concha, ¿qué Hola tal? Paula, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos? ¿Qué Muy tal? bien. Voy a ver ¿Qué si tal? está bien invitada la doctora Gómez. Perfecto, A ver, perfecto. que no sé si se podían enviar las invitaciones a las dos a vez o tenía que hacer primero una y luego la otra. Perfecto. Nada, estaba comentando que gracias a todos por unirse a nuestros Sí, directos sobre salud mental, que habíamos modificado un poco el horario, pero bueno, haciéndolo a tres no siempre es fácil y sí, que bueno, pues nada, gracias por estar aquí. Hoy que vamos a hablar sobre microbiota y salud mental, ¿no? sí, sí. A ver, Un tema súper interesante, creo que para todo el mundo y muy, muy de moda, ¿no, Paula? sí, la Es verdad un es que tema. está muy de moda todo lo que tiene que ver con probióticos, microbiota y salud mental. eh, Está cada vez como más demandado y cada vez hay más preocupación y más conocimiento. Espera, no sé qué ha pasado, vuelvo a invitarla, que me pone rechazado. A ver ahora, enviar Sí, solicitud. yo he visto que se ha unido, o sea, ¿Sí? posiblemente. Ah, pues no sé, igual se le ha cortado. Pero bueno, que es un tema que cada vez está más demandado y hay bastante desconocimiento todavía sobre él. Es todo un mundo por conocer y por descubrir. Sí, Como dice la doctora Gómez Senén, es todo un universo. sí, totalmente. Y bueno, a ver si se puede conectar y podemos empezar con nuestro directo de hoy. Bueno, en Madrid es fiesta, con lo cual gracias a todos los que están aquí y se han podido unir, porque los días de fiesta a veces es un poco más complicado unirte a estas cosas. Mira, a ver. Sí, sí, me hago, eh, has enviado solicitud, Paula, ya sí, está. pero es que yo le estoy enviando, ya la solicitud se la estoy enviando yo y no tengo cómo aceptarla a ella. Eh, a ver, voy a volver a invitarla, a ver si puedo. No puede unirse, no sé por qué. A ver, vuelvo a probar. Venga, a ver si ahora hay suerte. Enviar solicitud. Bueno, ¿cuánta gente? Sí, Ya sí, está. ya Ahora, por está. fin. Hola, buenas Buenas tardes. Hola, tardes, Bueno, buenas noches ya Silvia. casi. Sí, ¿qué ¿qué tal? tal? Muy bien. Estaba comentando que gracias a todos por unirse a nuestro directo sobre salud mental, que ya es un clásico entre nosotras, Concha, pero en especial a ti, Silvia, por unirte, por aceptar nuestra invitación Qué para va. poder hablar de microbiota y salud mental, ¿no? Bueno, yo creo que no hacen falta presentaciones, pero bueno, igualmente voy a presentar a mis acompañantes de hoy. Como invitada especial tenemos a la doctora Silvia Gómez Senén, que es especialista en aparato digestivo y bueno, es experta en microbiota, ¿no? Y es autora de un libro que se llama Universo Microbiota, y yo lo tengo aquí, Qué bien. que es todo un universo. No he tenido tiempo de leérmelo entero, pero lo he empezado a ojear y la verdad que invita a leerlo del tirón, aunque es muy denso y hay muchísimo que extraer de aquí, ¿no? Pero bueno, comentábamos ahora con Concha que es todo un mundo lo de los probióticos y la microbiota, y más que todo un mundo, tú le llamas universo, muy bien definido. Y bueno, y como siempre, Concha Porras, que es Brand Manager Pharma en Neurax Farm. Y bueno, las dos somos asiduas a directos sobre salud mental porque es un tema que la verdad que nos apasiona. Y bueno, estamos aquí para conocer la relación entre microbiota y salud mental. Y cada vez hay más evidencia de la relación entre nuestro intestino y el eje intestino-cerebro, ¿no? Bueno, nos vamos a entrar en este universo microbiota, Silvia, si me permites que tome el título de tu Sí, libro, y vamos a ver cómo puede influir en nuestro bienestar, no solo digestivo, sino también en nuestra salud emocional, en nuestra higiene del sueño y en un montón de factores, ¿no? Pero para situarnos, Silvia, ¿nos puedes explicar qué es la disbiosis y la relación con las enfermedades neurodegenerativas y la salud mental? Vale.
Pues bueno, antes de nada, gracias por invitarme. Estar aquí de tres es la primera vez que hago un directo en tres y me parece fascinante. Pero bueno, muchas gracias. Bueno, yo creo que si os parece también mencionar un poco qué es la microbiota, pues si hay alguno rezagado por ahí que aunque está muy de moda no sepa. La microbiota no dejan de ser los microorganismos, los bichitos que hay en nuestro tubo digestivo, que se compone de bacterias, hongos, virus, de todo un poquillo. Y bueno, su principal función fundamentalmente es digerir y absorber los alimentos, pero claro, el potencial que tiene y el auge tan importante es debido a que se está conociendo cada vez más estos microorganismos y vemos que liberan una serie de sustancias que, pues bueno, al final implican a muchos otros órganos, ¿no? Y esto está un poco relacionado con el eje intestino-cerebro, que también yo creo que es importante remarcarlo. ¿La disbiosis realmente qué es? Pues bueno, pues que el equilibrio que solemos tener de nuestra microbiota en condiciones normales, aunque bueno, no creo que nadie de nosotros tengamos una eubiosis plena porque es muy complicado, pero bueno, en líneas generales, la disbiosis al final es el desequilibrio de esa microbiota intestinal, ¿no? Que haya, que predominen, como yo cuento en mi libro, los malos frente a los buenos, ¿no? Por decirlo, los villanos frente a los superhéroes. Entonces, bueno, dicho esto, para entender un poco la relación que tiene la microbiota con las enfermedades o con la salud mental en general, creo que es importante recalcar lo del eje intestino-cerebro, ¿no? Nuestro organismo está compuesto por tres sistemas fundamentales, que es el endocrino, el inmune y el neurológico, ¿no? Entonces, el inmune libera una serie de sustancias que se llaman citoquinas y que actúan a nivel del neurológico y del endocrino. El endocrino libera una serie de sustancias que son hormonas y que influyen en los otros dos sistemas. Y así los tres están interrelacionados. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Pues que nuestra microbiota genera casi todas estas sustancias que hemos hablado y hace que haya una comunicación bidireccional con nuestro sistema nervioso central por esta liberación de sustancias, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hemos visto nosotros con todo este avance de la microbiota? Pues que en esa relación eje intestino-cerebro y el papel de esta microbiota, pues muchas de las enfermedades, tanto neurodegenerativas como psiquiátricas incluso, tienen relación con una disbiosis, con un desequilibrio de esa microbiota intestinal, ¿no? ¿Qué enfermedades? Pues podemos decir el Alzheimer, ¿no? El Alzheimer se ha visto que en concreto en países industrializados como nuestro, que tenemos una excesiva higiene, bueno, lo de excesiva suena como no hay que lavarse, pero bueno, somos no como los países menos desarrollados, ¿no? Hace que nuestra diversidad de la microbiota intestinal sea menor. También se ha visto que nuestros pacientes tienen un tipo de bacterias que libera esas sustancias que hablábamos antes, que son muy inflamatorias. Y además de todo esto, se aumenta la permeabilidad del intestino. A mí me gusta que entendamos el concepto de salud intestinal no solo como microbiota aislada, sino como un concepto global. Es decir, el intestino tiene que estar sano no solo con su microbiota, sino con su permeabilidad, con su porosidad, ¿no? Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque tú puedes tener una microbiota alterada, pero si tu permeabilidad, tu pared intestinal es dura, no pasa nada. Esas sustancias no van a pasar a la sangre y en consecuencia a nuestro sistema nervioso, ¿no? Pero en el Alzheimer se ha visto que esto existe, que hay un aumento de la permeabilidad en estos pacientes. Con el Parkinson pasa parecidísimo. Cada enfermedad es un mundo y es complicado en el ratito que tenemos hacer un poco un resumen de cada una de ellas, pero sí que cada una sabemos que tienen como una firma microbiológica. Es decir, los pacientes con Alzheimer tienen un aumento de un tipo de bacterias y un descenso de otras. Los de Parkinson, pues una cosa parecida, ¿no? Perfecto. Y además, perdona, sí, ¿qué vas a decir? No, sí, perdona. Yo voy resumiendo y apuntando a la vez que vas hablando, pero No, sí. y además el Parkinson todavía más se cree, los últimos estudios apuestan porque la enfermedad puede empezar en el intestino y no al revés. Es decir, hay estudios muy bonitos que ya
sabemos que el Parkinson se produce por un depósito de una sustancia en las neuronas y hay estudios muy interesantes sobre que ese depósito de esa sustancia no solo está en las neuronas del sistema nervioso central, que hacen que estos pacientes tengan un problema con los movimientos, ¿no? Estos síntomas que tienen ellos de rigidez, sino que además ese depósito también se encuentra en las neuronas de la pared intestinal. Por eso es tan importante entender la salud intestinal como un conjunto. Y no solo eso, sino que hay estudios que estudiaron cuánto tiempo era de viejecita esa proteína y vieron que era más antigua, más mayor en las neuronas del intestino. Por tanto, hay autores que ya apuestan para decir que realmente el Parkinson empieza en el intestino. Tampoco es muy descabellado, porque si conocemos, alguno de nosotros tenemos alguna persona allegada, muchos de estos pacientes tienen síntomas digestivos antes incluso de desarrollar la enfermedad de Parkinson, ¿no? Entonces, no es una teoría descabellada y en eso se está estudiando. O sea, que fíjate que bueno, a mí me parece súper prometedor esto, ¿no? Porque a lo mejor se me ocurre, tú tienes un antecedente, un padre que ha tenido Parkinson, pues ojalá que estudiando el intestino a lo mejor tú puedas evitarte esto, ¿no? Qué bonito Sí, bueno, sería. o retrasar la aparición de los síntomas, ¿no? Que también ya es un gran avance. Eso Sí, porque tiene un gran componente hereditario. Eso Con lo cual sería súper interesante. Y para situarnos, Silvia, también, ¿qué relación tiene con enfermedades como el TEA, como el síndrome de TEA, como el síndrome del TEA? Bueno, pues aquí en el trastorno del espectro autista, que ya he visto que habéis hablado en alguna ocasión sobre esto, bueno, pues también se ha visto, cada vez hay más estudios más fehacientes, con una base más sólida de que realmente hay una disbiosis, o sea, hay un desequilibrio de esa microbiota, hay unos grupos muy claros que descienden, Akkermansia, Faecalibacterium, son bacterias muy, muy concretas que descienden y otras que están aumentadas, ¿no? Esto es estudiando niños con este problema, claro, entonces se ve que todos repiten el patrón de una manera pues similar en todos ellos. Y además tienen aumentada la permeabilidad del intestino, que esto es lo que yo incidía mucho, ¿no? Que no solo es tratar microbiota, sino el conjunto. Entonces, bueno, nosotros, Concha lo sabe, hemos hecho un estudio muy bonito en un cole de Madrid, de aquí de Madrid, con la Fundación Querer. Y bueno, han sido en 2 etapas, un primer año con unos niños, 27 niños, y hicimos esto, ¿no? Lo que hicimos fue ver cómo tenía su microbiota al empezar. Bueno, hicimos una serie de preguntas muy importantes qué tipo de lactancia, qué tipo de parto. Esto, aunque parezca algo obvio, es muy importante para saber qué tipo de microbiota tenemos, si la mami tuvo algún problema durante el parto o durante la gestación. Y bueno, pues fuimos viendo a lo largo del tiempo pues que muchos de ellos pues habían nacido por parto cesárea, habían tenido lactancia artificial. Y luego, además de todo esto, comprobamos eso, que tenían una disbiosis, todos ellos. Entonces, pues en descenso de microbiota buena y un aumento de microbiota no tan buena. La microbiota que genera una serie de sustancias que son peores, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y además, no recuerdo exactamente la cifra, pero te puedo decir que en torno al 90% de los niños también tenían aumentada la permeabilidad intestinal, ¿no? Entonces, durante 6 meses les hicimos un test de microbiota, les vimos si tenían síntomas digestivos, que la mayoría de ellos también los tienen, es decir, tienden a estreñimiento, bueno, la tripita hinchada, una serie de síntomas, y se les trató con un probiótico que es el que ha demostrado evidencia científica a día de hoy para el autismo. Y la verdad es que en 6 meses, que es verdad que parece un tiempo como muy poco, pero en realidad es bastante tiempo para la microbiota. Y notamos mejorías no solo en la microbiota, es decir, cambios objetivos, que era también lo que nosotros queríamos ver, porque además en el primer año fue un poco, esto es una anécdota, pero fue un poco complicado pensar además que lo hicimos en el año del COVID. O sea, bueno, ni que ahora ya no lo tuviéramos.
Pero fue justo primera ola, o sea, niños confinados, imaginaros la situación, esos niños les cambias todo y aún así obtuvimos muy buena respuesta, que eso, Mejoría. claro, que esto Inmedible. y medible, medible, porque claro, yo el miedo que tenía al principio es, se nos va a ir al estudio, porque claro, si a mis hijos que no tienen este problema les afectó estar aquí metidos en casa, bueno, y a los padres, pues imagínate a un niño con esta situación, ¿no? Sí. Pero vimos cambios y vimos mejoría a ese nivel, también a nivel intestinal y a nivel neurocognitivo, que eso es lo más bonito. Desde luego, Brutal. no pretendo decir que sea solo la microbiota lo que mejora el, el tema neurocognitivo. Estos niños tienen terapias, tienen un cole especializado, por supuesto, ¿no? Eso está claro. Pero es una forma de ayudar, ¿no? Bueno, es un Y global, ¿no? Multidisciplinar claro, también. eso es, que al Totalmente. final es lo bonito, ¿no? Que Y todo podamos, ayuda. esto es. Entonces, bueno, pues la verdad, estamos en esa fase, luego hemos empezado el segundo año del cole y estamos un poco en las mismas líneas. Nos falta terminar los 6 meses del inicio de este segundo año, pero lo que se ha visto al principio, lo mismo. Alteraciones Perfecto. de microbiota y aumento de permeabilidad. Vale, pues vamos a resumir un poco para ponernos en cómo estamos, ¿no? El microbioma humano es el conjunto de los genes de los microorganismos que tiene nuestro cuerpo, ¿no? Nuestro organismo. Entonces, el conjunto de estos microorganismos, que es la microbiota, ¿Sí? que está formada por bacterias, virus y hongos, aunque en su mayoría por bacterias, ¿no? Porque Sí. son muchos billones de bacterias lo que está en nuestro organismo. Ya no recuerdo, lo dijimos en un directo lo que Sí, pesaba totalmente, es nuestro... un montón Pero de... ahora mismo no recuerdo cuánto era. Pero bueno, es Entre como kilo nuestra y huella, medio, 2 kilos, sí. pues es un montón. Pero bueno, es como, es única, es nuestra huella dactilar, ¿no? Y entonces la biosis, el equilibrio ideal no existe, pero más o menos sí. Pero una disbiosis, ese desequilibrio puede llevar a alteraciones y a patologías. Y además no solo la alteración de esos como soldaditos, las bacterias, sino también del escudo protector, que es toda la pared del intestino, toda esa mucosa, ¿no? Y de esa permeabilidad intestinal, que cuando está dañado es cuando todavía podemos tener más sintomatología. Entonces, bueno, hemos visto que también sabemos que en las farmacias cada vez nos encontramos con más tipos de probióticos y sabemos que los probióticos son microorganismos vivos que se administran en las cantidades adecuadas y nos van a proporcionar un beneficio, ¿no? Al hospedador, o sea, a nosotros. Y tienen que ser cepa dependiente, porque tienen que tener unos estudios y no todos los de la misma familia hacen las mismas funciones ni sirven para lo mismo. Por eso es muy importante cuando nos vienen a la farmacia con una receta prescrita por un médico especialista que no se cambie, no se sustituya, porque la cepa es muy importante, porque tiene unos estudios para ello. Y cada vez tenemos más tipo de abanico de productos. Tenemos para la candidiasis, para el Helicobacter pylori, para la enteritis aguda, para salud bucodental, para el estrés, bueno, tiene mucha relación también con el insomnio, ahora hemos hablado del TEA, pero bueno, eso, que es muy importante la cepa prescrita y que no nos salgamos de allá. Y a mí me gustaría también introducir, bueno, el tema de psicobióticos. Si Concha nos puede explicar un poco más los psicobióticos y cómo ha crecido el interés científico en los últimos tiempos, ¿no? Porque esto también está como muy en boga. Sí. Bueno, pues gracias Paula, gracias Silvia por la explicación. Realmente el tema del interés por los psicobióticos ha crecido pues, por todo este interés que hay cada vez más entre la relación eje intestino-cerebro-microbiota, ¿no? Y por intentar equilibrar este desequilibrio, esta disbiosis que ha explicado Silvia y que cada vez más se sabe que está relacionado tanto con, con patologías neurológicas como psiquiátricas, ¿no? Algunos psiquiatras, así que son muy fan de la microbiota, ¿no? Piensan que en cualquier patología psiquiátrica hay disbiosis, o sea, en la depresión, en la esquizofrenia, en la bipolaridad. Entonces, claro, realmente, bueno, a mí es que me apasiona, me parece un mundo apasionante, ¿no? Y como decía Silvia, si podemos corregir esa disbiosis y mejorar alguna sintomatología de esta que tienen pues, tanto un paciente psiquiátrico como un paciente neurológico con probióticos que realmente son inocuos
pues sin efectos secundarios, ¿no? Por ejemplo, en el Alzheimer, ¿no? Todo este problema que tienen siempre los neurólogos de, ostras, los efectos secundarios de los fármacos y tal, ¿no? Si pudiéramos poner este granito de arena con un probiótico, ¿no? Pues cada vez se está estudiando más y cada vez, y nosotros estamos pues muy involucrados en este tema, la industria está apostando más por este tipo de probióticos, ¿no? Como dice Paula, ya es bien conocidos por todos, los probióticos están muy aceptados, ¿no? Sobre todo pues, en niños, en ginecología, en dermatología, pero esta parte más de neurología, psiquiatría es bastante nueva, ¿no? De hecho, la palabra psicobiótico la acuñó en el 2013, los que les gusta este tema seguro que lo siguen, es un psiquiatra, ¿no? De la Universidad de Cork, que se llama Ted Dinnan. Yo, bueno, tenía la oportunidad de escucharle directamente y él se acuñó este término. Realmente es un término que acuñó él para definir pues, estos probióticos que tienen que ver en la relación de eje intestino-cerebro y que se pueden usar en este tipo pues, de patologías, ¿no? Y que, bueno, pues ha demostrado que algunos de estos psicobióticos pues mejoran el nivel de serotonina, tienen afectación en el GABA, es decir, hay mucha ciencia por detrás. Y lo que sí que os puedo decir, porque ya digo que nosotros estamos muy involucrados en este tema, que cada vez más se está estudiando en patologías concretas el efecto beneficioso de estos psicobióticos y hay un montón de publicaciones con el probiótico, es un complemento alimenticio, pero diseño de ensayo clínico, es decir, y cada vez más los profesionales como Silvia, que están muy involucrados en este tema, nos piden, vale, sí, me parece muy bien y conceptualmente se entiende, pero yo quiero evidencia, ¿no? Y esto veremos mucha evidencia porque hay muchas empresas trabajando en este tema, ¿no? Con sus cepas, como decías tú, Paula, cepa con apellido, que realmente lo que van a hacer es pues llevar anexado una evidencia como la que puede surgir del estudio que ha hecho Silvia con los niños de este colegio. Entonces, bueno, que sepáis que la industria está Estudios detrás, medibles, vamos. que hay muchos investigadores que en la Universidad de Cork, el grupo de Ted Dinnan, no paran de publicar y bueno, y que en España también hay gente que está haciendo cosas súper interesantes y que seguiremos haciéndolas, eso seguro. Sí. Pues entonces, Silvia, cuéntanos un poco la utilidad clínica de los psicobióticos y de los probióticos. Mira, y hay una cosa que ha dicho Concha que me gusta mucho. Yo en mi hospital cada vez más los neurólogos, sobre todo los que tratan Parkinson, me derivan mucho paciente por el tema de, bueno, tienen estreñimiento los pacientes, pero fíjate, otra cosa muy interesante que tiene la misión del psicobiótico o del probiótico es que estos pacientes, al tener una disbiosis, la absorción de los fármacos es peor. Y en ellos, en un paciente, por ejemplo, con Parkinson, la dopa que toman, la levodopa que toman, la absorba mejor o peor, influye en sus movimientos y bueno, y es que les puede cambiar en un día los síntomas. Entonces, a mí me encanta y me emociona ver cuando los neurólogos te mandan a este tipo de pacientes porque son ya cada vez más conscientes de la importancia de la microbiota y que realmente si nosotros conseguimos, como habéis dicho las dos, un estado de eubiosis, probablemente la absorción de esos fármacos en el Parkinson, pero puede ser en cualquier otra enfermedad, va a hacer que también le ayude a mejorar y que no tenga esas fluctuaciones, ¿no? O sea, esto sí que quería añadirlo porque es muy interesante y lo vemos, ¿no? Entonces, en cuanto a usos clínicos, lo que es en salud mental y enfermedad neurodegenerativa, nosotros también lo usamos mucho en ansiedad y depresión. Hay cepas ya, tú lo decías perfectamente bien, Paula, y a mí esto es algo que me encanta que lo digas tú, además, porque parece que si lo digo yo es porque lo dice un médico y es así. Pero qué bonito es que se entienda que si un médico pone un probiótico en concreto, bueno, habrá de todo, claro está, pero con un nombre y sus dos apellidos, como yo suelo decir, es por algo.
entendiendo que Totalmente. el médico entiende de esto, claro, pero que no Sí. es por capricho comercial o no es porque nos interese. Y esto yo creo que os pasará a vosotros en la farmacia cuando llegue el paciente, ¿no? Porque a veces, como los probióticos no están sujetos a prescripción, es decir, no tenemos una receta, pues Ujú. incluso el propio paciente tiene, no, dame el más baratillo, ¿no? Es Sí, que, o ya tengo en Sí, casa. sí, Entonces claro, muchas veces le preguntas, ¿pero para qué te ha dado el probiótico en este caso? Pues si es claro, por una antibioterapia, o si es por un estreñimiento, o si es por una cándida. Y entonces a veces te dicen, no, no, es que tengo uno, sí, pero ¿cuál tienes? Y entonces a veces cuesta explicar esto y hacerles entender que no todos son iguales, pero y que no sirven bueno, para lo mismo, bueno, pero que claro. me que encanta dos, que lo digas tú, esa hay es, dos que sí que pueden tener estudios que sirven para lo mismo. Y entonces si tienen uno, pues que gasten ese. Pero si el médico es el mismo que le recetó el primero y ahora se lo ha cambiado, se lo habrá cambiado por algo. Claro. Entonces, ya, bueno, totalmente, pero que es verdad que esto a mí me encanta, como insisto, porque a mí me pasa muchas veces que pones el probiótico y luego el paciente te viene con otro probiótico totalmente distinto. Bien, porque él ha decidido cogerse el más barato o porque luego se lo han cambiado y yo digo, jolín, pero es que entonces me ha encantado eso porque, o sea, yo creo que al final es el trabajo que hacemos conjuntamente entre todos, ¿no? Para Total. poder educar, porque es que al sí, final, si no, todos tomaríamos el mismo probiótico para todo y esto no es así, no Sí, solo en la enfermedad mental, sino sí. en cualquier otra patología, ¿no? De hecho, en depresión y ansiedad, pues hay unas cepas muy concretas, el Lactobacillus rhamnosum, el Helveticum, el Plantarum, que se sabe que vienen bien para estas enfermedades. Entonces no le puedes Ujú. poner un Saccharomyces, no lo sé. Quiero decir que al final, qué bueno que tengamos esta, ¿no? A mí esto me gusta mucho y me siento bien por esto, ¿no? Porque al final lo que nosotros transmitimos llegue de esa manera y el feedback sea el mismo, ¿no? Sí, Entonces, sí, es sí. estupendo, la verdad. Sí, y bueno, nosotros también lo sabéis, Silvia, que nosotros hemos participado, ¿no? Con sociedades científicas también, pues para formar o informar a estos especialistas en concreto que no tienen por qué saber tanto de microbiota No, como no, por más o supuesto. menos, en que estas cepas son estas cepas en concreto y que los estudios se han hecho con estas cepas en concreto, ¿no? Y yo creo que, como tú bien dices, es labor de todos y, por supuesto, en la farmacia también se hace mucha formación para que el farmacéutico pues también tenga claro, porque además este mundo va a crecer cada vez más. Entonces Uy, todo el lo que mundo sí. decía. tiene que tener claro, ¿no? Pues que una cepa no es igual que otra y que cada uno ha demostrado una cosa diferente, ¿no? Sí, sí. Sí, que a veces sí que te llega una receta de un probiótico y que cualquiera, que es para, entonces tienes que indagar un poco más y buscar alguno que tenga evidencia y que tú conozcas y entonces sí que se lo puedes dar, pero si viene de un especialista como tú, obviamente no se puede cambiar. Y yo creo que eso la mayoría lo tenemos bastante claro, ¿eh? Pero bueno, igual que en todas partes hay de todo, ¿no? Con lo No, cual pero sobre tampoco todo yo podemos... quería incidir en que lo dices tú, porque si, o sea, al final lo dices tú, tienes más poder, porque si lo digo yo va a decir, hombre, claro, que va a decir Bueno, esto. poder, no, pero Claro, yo. claro. Pero bueno, al final es fenomenal, ¿no? Yo creo que, como dice Concha, y no solo vosotros, quiero decir, dentro de los médicos, Concha lo sabe, dentro, y muchos de ellos todavía les cuesta mucho entender esto de Sí, la microbiota. Ya no solo especialistas en Universo, digestivos, se tienen que leer esto, sí, ¿no? Y ya sí, está. sí, 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 sí. O derivar al al especialista que sea. que controla y sabe. Ay, lo he vivido hasta en mis carnes, de tener una analítica y decirme, la pediatra, no, te derivo porque yo no lo controlo. Pues no pasa Pues no nada. pasa No nada. todos tenemos que saber de todo. Al revés, gracias por derivarme. Fantástico. Claro, yo lo digo mucho a los pacientes. Yo no soy hepatóloga, yo no me dedico al hígado, siendo de mi especialidad. Cuando tengo un paciente que viene con este problema, lo derivo a los compañeros. Entonces, Ujú. bueno, que no es solo lo digo por farmacia, lo digo también por nosotros mismos. Incluso dentro de especialidades hay unas más complicadas que otras que todavía esto les cuesta. Sí. Y es verdad que psiquiatría y neuro les costaba al principio, pero bueno, Concha te puedo decir que cada vez más, ¿no? Yo No, no, creo, no hay, sé qué viste. sí, sí, cada vez hay más interés y de hecho lo que vemos es que cada vez nos piden más formación y cada vez estamos haciendo más cosas nosotros y otras empresas
y que hay un interés, pero enorme por formarse, por informarse y por tener, bueno, pues todos estos conceptos claros para Claros. poder ayudar al paciente, porque al final lo que estás haciendo es ayudar al Total, paciente, ¿no? Totalmente, sí, sí. Así que total. yo también Bueno, recomiendo leer el libro de Silvia, yo sí que me lo he leído y creo que es un libro que se puede leer todo el mundo, vaya, o sea, Sí. profesionales como no profesionales, porque es bastante interesante, sí, sí. Hombre, pues la idea del libro era para gente que no tuviera, o sea, Sí. que de divulgación y que lo pueda entender todo el mundo. ujú, Entonces, pues sí. bueno, claro, claro que sí. Bueno, chicas, hemos visto qué es la microbiota, qué es el microbioma, qué es la disbiosis, la eubiosis, los probióticos y los psicobióticos. Hemos visto que hay un montón de tipos de probióticos, que es importante el nombre y apellido, que son el beneficio es cepa dependiente, que aparte de que puede estar alterada la microbiota, es muy importante cómo tenemos la pared intestinal, porque sería el último escudo, el que nos ayuda a defendernos bien, que también es muy importante tener bien el moco y tener bien la pared intestinal. Hemos visto la relación que existe entre el sistema endocrino, inmune y neurológico, que los tres están interrelacionados. Hemos visto que para la salud mental los probióticos tienen mucha importancia y cada vez más evidencia científica. Para la ansiedad, la depresión, el Parkinson, el estrés, el Alzheimer y el TEA. Y bueno, yo creo que eso es un poco el resumen de este directo. No sé si tenéis algo más que añadir. Sí, No, que no, tenemos que nada hacer más. más, que tenemos que hacer otro, porque creo que hay Tenemos que mucho hacer más. interés, o sea que... Sí, podemos Sí, hacerlos tema por tema, o Sí, sea, de sí. ansiedad, de depresión, de estrés, de insomnio. Podemos ir haciendo más. Nos los pensamos perfecto, y quedamos en un día y ya está. perfecto. Gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos, Silvia, ha sido un placer. Sí. Gracias, Concha, por otro directo sobre salud mental. Gracias a todos los que estáis aquí por habernos acompañado y nos vemos en el siguiente. Un abrazo. Adiós, hasta Hasta pronto. Adiós, luego. Gracias, adiós, adiós. adiós. Adiós.